Pues como ya nos adelantó don Giulio, tenemos una última conferencia que pues seguramente está ontológicamente relacionada con la anterior y que está a cargo de la profesora Hilaria Vigorelli. Y nosotros conversábamos en una sesión de trabajo previa, pues cómo los padres de la iglesia tenían algo que tenían una como cierta capacidad, nos comentaba, me parece que Ana Cristina, una cierta capacidad de entrar en diálogo con el mundo contemporáneo. Y precisamente me parece que el perfil de Hilaria, entre otras cualidades, pues tiene ese precisamente, poner en diálogo el pensamiento antiguo, concretamente de los padres, con el mundo contemporáneo. Procedo a presentarla formalmente. Hilaria es filósofa y teóloga italiana, profesora de teología sistemática en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Es doctora en filosofía con una tesis sobre Derrida y también doctora en teología con una tesis sobre Gregorio de Niza. De este modo, su investigación versa en torno a la relación de la filosofía y la teología en la antigüedad tardía y la sociedad posmoderna. Es miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos y sobre todo, como ya sabemos, del Grupo Internacional de Investigación Ontología Relacional en Roma. Es autora de varios libros y de también numerosos artículos. Pues es una amiga a la distancia, también como algunos de nosotros, y hasta hoy nos conocemos personalmente después de buena correspondencia. Así que bienvenida, Hilaria. Muchas gracias. Enciendes. Okay. Así se oye. Sí, muy bien. Entonces, bueno, mil gracias por la invitación. Yo soy un apéndice de lo que ha hablado don Giulio. O sea, que hemos pensado dividir esta relación sobre la relación en dos partes, porque hemos ido trabajando juntos estos temas durante varios años ya con Antonio Malo, que es un filósofo que enseña antropología a la Santa Cruz y que para nosotros es un empuje formidable para reflexionar las cosas con matices variados, digamos, y con también lenguajes y confrontándonos con lenguajes diferentes. Siento llegar así como un relámpago después de que vosotros ya habéis hablado muchas cosas y entonces os pido perdón si voy repitiendo cosas que ya habéis pensado mucho más que yo y si a la vez doy por descontado cosas que tal vez os interesaría más a profundizar. Entonces, como también las preguntas a Giulio han sido muy recortadas, perdón, no he apagado mi móvil, yo voy a hablar como 20-25 minutos y después preguntas, así mejor que las cosas salgan de un diálogo, me parece más relacional, entonces más Primaremos nuestro. el diálogo. Entonces, mi pregunta para enfocar este asunto con vosotros sigue con la de Giulio en una consideración de la ontología relacional. ¿Qué sentido ha hoy presentaros nuestro grupo de investigación? Porque eso ha sido, ¿no? Y eso ha sido la petición que nos hizo Blanca cuando nos invitó. ¿Qué sentido tiene que hablemos aquí a gente que se está interrogando desde hace años y muchos apuntamentos sobre la relación hombre y mujer, porque nosotros no lo hemos tratado en recto como tema, que no es totalmente verdad, porque hemos organizado un expert meeting sobre el tema de la ecología integral humana de la relación hombre-mujer. Entonces, algo hemos hecho, pero, digamos, no está en nuestra línea de investigación primaria. Yo creo que sí que tenemos algo que deciros porque acabamos de considerar que el tema del gender fluidity con que estamos enfrentándonos
nos parece más un síntoma que una síntoma. Un síntoma, ok, perfecto, gracias. Un síntoma que hay que curar a diversos niveles. Entonces, por esa línea me voy a poner yo. Y considerando un poco esta ocasión, me parecía interesante enfocar el tema de la cuestión, la eterna cuestión, uno, muchos, de la metafísica, bueno, de la metafísica, del pensamiento filosófico, más bien que de la metafísica, desde sus comienzos, cómo se presenta hoy dentro de la realidad del sujeto moderno. Porque el punto es que nosotros hemos nacido en una cultura del sujeto moderno y no podemos pensar que podamos salir de allí sin un golpe de renes muy fuerte o sin una acción salvífica muy fuerte de nuestra razón, ¿no? O sea, de una salvación de nuestra razón. Okay. Entonces he pensado que os voy a contar un poco mi recorrido personal intelectual, porque para mí, bueno, la filosofía, el amor por la filosofía nació desde que era muy pequeña. Me acuerdo que cuando tenía alrededor de los 10 años, una profesora me dijo: Hilaria, cuando empezarás filosofía, entonces encontrarás tus preguntas, ¿no? Y a los 10 años. Y cuando estuve en mi primera clase de filosofía, entendí que eso era lo mío, o sea, que esa era mi identidad, ¿no? Encontré una profesora muy buena de filosofía que me convenció que estaba bien ser filósofa, como postura en el mundo, digamos. Pero a la vez me acuerdo que al final de mi carrera de filosofía pensé: no he llegado a nada. O sea, ya son casi 10 años que estudio filosofía y no he llegado todavía a nada. Esa es creo que es una posición muy honesta de los filósofos, que cada vez vuelven a empezar, ¿no? Pero bien, cuando me encontré con el pensamiento teológico de verdad, o sea, quiero decir, no a través de los manuales, sino a través de los textos de los teólogos y de los encuentros y los diálogos vivos con teólogos viventes, para mí el descubrimiento ha sido fenomenal. Y he vuelto a pensar la relación entre filosofía y teología, no como dos cosas separadas, no como dos discursos que de alguna manera se tienen que justificar el uno al otro, ¿no? Para decir: ay, me pongo a tu lado, pero perdón si te molesto, ¿no? Porque eso es un poco en las academias, por lo menos en la Católica de Milán, perdón, por donde yo vengo, así era. O sea, tú ibas a la clase de teología o ibas a la clase de filosofía medieval y decías: pero filosofía cristiana se puede tolerar, ¿no? Porque no es un puro discurso filosófico. Mientras que si empezamos otra vez a mirar las preguntas de la filosofía, nos damos cuenta de que los teólogos, si lo vemos desde la perspectiva histórica, los teólogos las asumen todas. O sea, el planteamiento de la teología no es un planteamiento que se descosta del planteamiento filosófico, sino que considera la realidad desde la perspectiva de la teología de la ontología trinitaria subjetiva, ¿no? No objetiva, sino subjetiva. ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué tenemos una autorización, los teólogos, de asumir las preguntas filosóficas y intentar decir algo también a los filósofos? Porque consideramos que parte de la realidad del holos, de la totalidad que queremos interpretar con el pensamiento, que es digamos, la pretensión de la filosofía, es algo que tiene dentro de sí relacionalmente al verbo encarnado. Entonces,
si hay algo que es parte de la realidad que podemos experimentar, y que viene desde fuera de esta realidad, porque el logos viene desde fuera de esta realidad, eso es el tema del gap que decía Giulio antes, ¿no? El gap quiere decir que hay dos naturalezas, una naturaleza increada y una naturaleza creada que depende ontológicamente de la naturaleza increada. Pero entre las dos hay un hiato, hay una imposibilidad de subir de la creada a la increada. Pero esto no supone imposibilidad de comunicación según la trascendencia, sino supone don, supone un gap que es la introducción metafísica de la libertad, que es lo que hemos hablado como una extensión de la metafísica, ¿no? Si hay un acto de libertad que une el ser increado con el ser creado, haciendo ser el creado, eso tiene que ver con todas mis consideraciones de lo creado. Entonces, el teólogo vuelve a hacer filosofía también, ¿no? Puede hacer teología, como hemos dicho, objetiva, si se atreve, y sabe que lo hace dentro del marco del apofatismo, pero a la vez puede hacer filosofía en el sentido de que tiene un punto de mirada que no es filosófico, desde el cual puede hacer filosofía. Esa es mi postura de entrada. Entonces, que se puede discutir, se puede discutir. No soy la sola que la piensa, sí, pero bien, se puede discutir. ¿Qué es lo que veo desde esta perspectiva, entonces, que es teológica, pero que es también filosófica, del sujeto moderno? Entonces, ¿cómo pongo este tema del síntoma, ¿no? Lo pongo en este momento así. O sea, me parece que la pluralidad, la dialéctica uno-muchos, en el sujeto hoy, se pone en el plan del problema de la libertad como autodeterminación. La autodeterminación hemos visto que es siempre más potente quiere decir con posibilidades de determinaciones, porque tenemos mucho más instrumentos, porque tenemos, por lo menos en el mundo occidental, muchas herramientas, ¿no? Y muchas posibilidades que se han concretado. Ahora no tengo la diferencia entre moral y inmoral, porque las quiero considerar todas como posibilidades. Entonces, esta autodeterminación es casi, es numerosísima, tiene numerosísimas posibilidades, como el pasillo de los shampoos de Giulio antes, ¿no? Y la autodeterminación es considerada como esa misma el bien. El bien es la autodeterminación. El bien para mí, mi felicidad, mi promesa de felicidad. Entonces, esto nos pone en una condición, tomo este vocabulario de Derrida, imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el hombre se encuentra nacido en esta cultura en la que tu felicidad coincide con tu autodeterminación y tu autodeterminación tiene unas posibilidades de autodeterminarte casi tendente a infinito, tú no tienes criterio para autodeterminarte y entonces la fluidity es lo menos que te puede pasar. O sea, es lo más normal. Es lo más normal. Porque ¿para qué quedarte en un estado si tu autodeterminación te pone unas posibilidades de estados tendiente a infinito? Infinito quiere decir que la indeterminación de la autodeterminación posible es mogollón, ¿no? Es muchísima. Esto que nos ha drogado por años, porque, digámoslo, eso está pasando desde los años 80, ¿no? Como un incremento de este trend
me parece que sigue de los años... Reciente. Bueno, por lo menos tenemos unos 50 años de esto, de este tipo de desarrollo. Esto ha ocultado algo que para el hombre es completamente, digamos, inmediato, tanto cuanto la posibilidad de autodeterminación, que es la suspensión sobre la nada, ¿no? Digámoslo así. O sea, que nuestro estar en el mundo es un estar que los filósofos antiguos conocían muy bien, muy precario, muy precario, muy precario. O sea, siempre en italiano decimos inficiato por el nulla, ¿no? Inficiado por la nada, siempre a riesgo de muerte. La pandemia que nos ha puesto todos muy nerviosos, no sé en Madrid, pero en todas las ciudades vemos un incremento de nervios. Nervios quiere decir rabia, rabieta, rabiona, digamos, personas que saltan enseguida, ¿no? Que la tocas y ¡boom!, ¿no? Y explotan bombas. Eso para mí es otra vez, es sintomático del hecho que de repente nos hemos dado cuenta de que la nada, la suspensión sobre la nada es algo muy real. Vuelve a ser algo súper real. Os leo un paso que ha escrito hace algunos años, no muchos, un autor que ha tenido muchísimo éxito, que se llama Yuval Noah Harari. ¿Lo conocéis? Muy bien. No digo nada más de él. En un ensayo del 2017 escribía que al comienzo del tercer milenio podemos hacer una estupenda constatación. Estoy traduciendo así a mano, perdónenme. La mayor parte de las personas lo reflexiona poco, pero desde hace algunos decenios hemos tenido bajo control carestías, pestilencias, guerras. Lo decía en el 2017. Seguramente estos problemas todavía no han encontrado una solución definitiva, pero de incomprensibles e incontrolables fuerzas de la naturaleza han sido transformados en desafíos que pueden ser enfrentados. No tenemos ya ninguna necesidad de rezar a algún dios o santo que nos pueda liberar de ellos. Poseemos, de hecho, los conocimientos suficientes de lo que nos sirve para prevenir carestías, pestilencias y guerras. O sea, eso es para reírse. Ahora nos reímos, pero en el 2017 nos lo creíamos. Lo creíamos. ¿Sí es así? Nos lo creíamos. Nos lo creíamos, muy bien. Entonces, rabia, nervios, ¿no? Imposibilidad de estar en esta ambivalencia ontológica. Esta ambivalencia ontológica es el constitutivo de la dialéctica uno muchos que se introyecta dentro de la antropología. Ok. ¿Cuáles han sido las respuestas? Y ahora yo intento ir detrás del síntoma de la fluidity, ¿no? Esto también, sí, la liquidez que antes era de los comportamientos, ¿no? De las ideas y de los comportamientos. Ahora es del cuerpo, ¿no? O sea, se está yendo mucho más dentro de la subjetividad, ¿no? Yo ahora voy a indicar algunos problemas que yo veo muy importantes considerar cuando volvemos a utilizar categorías propias de la ontología trinitaria para describir el hombre actualmente. Y os voy a explicar un poco los peligros que veo en esto. Entonces, una primera idea, un primero macro, digamos, trend de pensamiento es que el criterio de la autodeterminación tiene que ser la prestación, criterio prestacional. Aquí me refiero a un librito súper fácil de leer
de un filósofo que es de origen coreana, pero trabaja en Berlín, que se llama Byung-Chul Han, que tal vez conocéis, que ha escrito The Burnout Society, o la Sociedad del Cansancio, no sé cómo lo llamáis vosotros en castellano, de la stanchezza en italiano, criterio de la prestación, o sea, la dialéctica siervo-padrón que veíamos en la sociedad hegeliana y en el pensamiento hegeliano, se ha introyectado dentro del sujeto mismo entre el que puede hacer las cosas, puede adquirir prestaciones, puede realizar prestaciones siempre más perfectas, y el sujeto que la cumple, que es siempre el mismo. Entonces, hay una dinámica de deber ser que se traduce en yes you can. Yes you can. So, if you don't, it's your fault. ¿No? Si no lo logras, es tu problema. Esta sociedad, este trend, lleva a la pérdida de la posibilidad del perdón. Porque el que juzga la imperdonabilidad de mi prestación soy yo mismo. Ok. Imagínense un proyecto humano así, llega, y Han lo dice con mucha claridad, a la depresión. O sea, la depresión es un éxito muy típico y lo vemos muy, muy común de un sujeto de prestación. Bueno, hay otras posibilidades. Otra claramente es la de la satisfacción y de la estética, del consumismo, ¿no? Pero siempre en esta línea también ponemos el transhumanismo. Con el transhumanismo me gustaría añadir el tema de la velocidad, porque en este momento la velocidad es un valor de la autodeterminación. O sea, la autodeterminación no solamente tiene que ser prestacional, sino veloz. ¿Os acordáis el trabajo de este autor, que en este momento no me acuerdo el nombre porque no me lo he apuntado? Pensamientos lentos, pensamientos veloces, ¿no? Que contrapone las dos maneras de nuestro cerebro de procesar los pensamientos, ¿no? Y nos muestra que cuando, por ejemplo, un pensamiento político, cuando un pensamiento social, digamos, cuando un sujeto social está directo por el pensamiento veloz sin dedicarse al pensamiento lento, el pensamiento lento es el que proyecta a largo plazo, ¿no? El veloz es el instintual, es el rápido instintual, es la respuesta al estímulo, ¿no? Cuando falta el segundo, el primero llega a las guerras, ¿no? ¿Por qué? Porque vive dentro de lo que Girard llamaba ¿cómo se diría en Don Julián en castellano? Mimética, la violencia mimética. Bueno, está... Sí, tal cual. Ok, perfecto. Entonces, para decirlo en una palabra, ¿qué nos muestra este tipo de solución del empuje a la libertad como autodeterminación? Nos pone dos temas fundamentales. Uno es que el deseo se inmanentiza, digo yo. O sea, el deseo aprende a desarrollarse en la línea simplemente horizontal, ¿no? Es inmanente en el sentido de que se mueve entre las cosas notas, ¿no? Entre las cosas notas, horizontal, ¿no? Esto transforma nuestra posibilidad de deseo de lo infinito en un deseo infinito. O sea, el criterio de la autodeterminación como criterio de la libertad y entonces como posición del bien que buscas, llega a ser el consumista, ¿no? El deseo consumista. ¿Por qué? Porque se desarrolla en horizontal, se desarrolla entre las cosas notas, y ahora hay muchos agentes que me hacen notas muchas cosas para que yo las desee, ¿no? Y entonces
el tema del límite, ¿no? El tema del límite, todo lo que limita la posibilidad de autodeterminación según un deseo de infinito que se ha transformado en un deseo infinito, este límite es el enemigo. Entonces, este límite es el enemigo, el otro vuelve a ser enemigo, ¿no? Nos salimos del existencialismo al final. Y acabamos en la guerra, como ya hemos dicho. Entonces, ¿cuál es, frente a esto, cuál es la propuesta de Gregorio de Nisa? Bueno, ¿qué sacamos de Gregorio de Nisa? Que es nuestro gran maestro, no, que es un maestro a través del que volvemos a las fuentes del pensamiento cristiano. Porque Gregorio de Nisa ha desarrollado mucho pensamiento cristiano, y es el que conocemos un poco mejor, pero hay muchas otras posibilidades, claramente, no es el único. Yo ahora os propongo algunas cosas también para honorar la presencia de Ana Cristina, que aquí está. Muy bien. Entonces, Gregorio de Nisa nos dona un giro total de esta perspectiva y nos permite dar una vuelta para mí muy eficaz, que veo que también es muy eficaz en la formación cristiana que puedo dar, ¿no? Que podemos dar. Para Gregorio de Nisa, o sea, para la ontología trinitaria que ha desarrollado Gregorio de Nisa, el bien que constituye, digamos, el tejido de mi libertad, él habla de una schesis prostoagathon, cioè de un orientamento al bien, una orientación al bien, una propensión hacia el bien, come physique, cioè come propria de mi naturaleza, esta physique schesis prostoagathon, esta posibilidad de bien que anhela, al que anhela mi libertad como autodeterminación, y Gregorio es súper gordo en la autodeterminación, bueno, ya lo habéis escuchado ayer, no tiene un punto cero en mi yo, como en la modernidad, sino que tiene su punto cero, o sea, su origen, su source, su fuente, en el Padre que crea libremente el hombre y la mujer, o sea, el ser humano. Entonces, en la creación hay imagen y semejanza. Este punto cero es un bien que me constituye ex ante mi autodeterminación. O sea, el bien de mí mismo, mi realización, como se diría hoy, no es algo que yo tengo que adquirir, que está enfrente mío, ¿no? Enfrente de mí, sino que yo ya lo tengo, pero no soy yo, es un don que me pertenece, me habita, ¿eh? Pero que también es otra cosa, es otro como mi origen, como mi fuente, ¿eh? Entonces, es íntimo a mí mismo, pero es otro, no soy yo, es otro de mí, sí, pero es íntimo mío, porque es el don que me constituye, es la paternidad que me crea y que me hace a imagen y semejanza de alguien que entonces va a ser también mi fin. Entonces, esta matriz, digamos, antropológica, es algo que tutela el hombre de un deseo infinito, a la búsqueda de un bien que tengo que adquirir, sino que proyecta la posibilidad de mi autodeterminación hacia un bien infinito que no solamente está delante mío, sino que también está detrás mío, o sea, me constituye. Entonces, esta posibilidad es
lo que después hemos leído, ¿no? Como lo dice Agustín, tan poéticamente, más íntimo a mí que a mí mismo. Pero no es una intimidad vacía, no sé cómo decirlo. Es una intimidad que ya tiene el color del bien. Del bien, que quiere decir el amor que quiero recibir para poderlo dar, para poder también darlo, participarlo, ¿no? Y que me realiza porque lo recibo como dado antes de poderlo dar, sí. Entonces, esto también nos lleva a trabajar una antropología que vea la dependencia, la autonomía y la donación y el don como tres dinámicas entrelazadas entre sí que nunca se pueden dividir una de la otra. No hay relación humana si en esta relación no hay carácter de dependencia, autonomía y don. Eso requeriría un espacio suyo, ¿no? Para profundizarlo. Esto lo está profundizando don Antonio Malo muy bien. O sea, está sacando unos artículos a poco porque es mucho trabajo poderlo describir en todas sus posibilidades hermenéuticas del hombre, ¿no? Del humano. Pero para mí es muy importante subrayar este tema del bien como origen no originada por mí, porque así cambia toda la dinámica de la perfección humana y toda la dinámica de la homoiosis theo. Para los que tratan de temas antiguos, bueno, ahora queremos empezar un proyecto de trabajo sobre homoiosis y mimesis, o sea, sobre semejanza, la semejanza a Dios y la dinámica de la mimesis. ¿No? Porque hemos visto que al principio del pensamiento cristiano hay algo muy interesante de cómo cambia la concepción de la homoiosis, ¿no? Mientras que antes la homoiosis es un impulso, ¿no? un empuje hacia el bien que el hombre tiene que conquistar, conquistar, dejando cosas de lo humano, y a la vez es algo que está delante mío, no me constituye, no me constituye sino como decaimiento del ser para el griego, ¿no? Con participación mínima de la que tengo que subir. Ahora, en la antropología cristiana, la homoiosis theo se cambia en esposo-esposa, ¿no? Se cambia en Cristo, la imagen perfecta, ¿no? De la que yo soy imagen. Entonces, yo soy imagen de la imagen, pero esta imagen, que es la perfecta, la primera imagen de Dios, que es Dios, entra dentro la dinámica de la imagen. Entonces, permite a la imagen tener el esposo. Entonces, la esposa, que es el cuerpo de la humanidad, bueno, la naturaleza humana entendida como holos, como totalidad de los hombres de todos los tiempos, se puede concebir a sí misma como esposa, hecha bella. Eso es todo el tema del cántico de los cantares, del cantar de los cantares, de las homilías de comentar al cantar de los cantares. Puede ser la esposa, se puede concebir como esposa que ya tiene el esposo cerca y que también, entonces el esposo ya está conectado con ella, pero también tiene que seguir buscándole, ¿no? Tiene que seguir buscándole. Pero ese seguir buscándole no es dejar de ser humano, ¿no? Dejar de ser sensible, dejar de ser corporal, dejar de ser, ¿no? Sino que es un adelantarse hacia lo que de verdad ya soy, ¿no? El bien que me constituye como origen, ¿no? Y significado de lo que soy. Entonces, la relación Dios-hombre no es una relación que se expresa desde la categoría del deber ser del hombre, sino que se expresa desde la categoría del ser mismo del hombre, y
se refleja, se manifiesta, se desarrolla en una sintaxis de las relaciones, una sintaxis de las relaciones posibles del hombre, ¿no? Entonces, de la homoiosis theo, del deseo de llegar a ser como Dios, y del ser imagen de la imagen perfecta de Dios, que es Dios y que viene habitando el mundo y que es el esposo de la esposa, que soy yo naturaleza humana, desde aquí yo puedo volver a pensar, por ejemplo, todas las relaciones. Entonces, ¿cómo las pienso nuevamente desde esta perspectiva? Por ejemplo, ahora os lanzo algunos ejemplos, pero son poquitos y podemos seguir hablándolo después con las preguntas. Asumiendo la sintaxis relacional del verbo encarnado, yo, por ejemplo, veo que identidad relacional sí que puede haber a nivel horizontal, ¿no? El otro me constituye como yo, ¿no? De una manera que no es quitándome posibilidades de autodeterminación, que es el éxito moderno, ¿no? Sino permitiendo ir hacia lo desconocido, que es la intimidad del otro. Ese es un movimiento humano que tal vez tenemos que volver a descubrir, ¿no? Que no está tan considerado entre las posibilidades de la autodeterminación de antes, ¿no? Entre las cosas visibles, bueno, comprables o visibles. Otra cosa, reciprocidad. El tema de la reciprocidad. Desde una perspectiva de ontología trinitaria, la reciprocidad, a mí me parece que utilizar la categoría de complementariedad, que también nos ha servido mucho, es un poco pobre, porque complementar quiere decir que hay un primero y un complemento, hay un sujeto y un complemento, ¿no? Mientras que en la ontología trinitaria hay una taxis de las relaciones, hay un orden de las relaciones, como decíamos antes con alguien, pero esa taxis no quiere decir mayor y menor, no quiere decir fuerte y débil, no quiere decir primero y segundo, ¿no? Taxis, o sea, el orden de las relaciones trinitarias son órdenes de procedencia, quiere decir de donalidad, ¿no? De lo que decíamos antes, ¿no? De dependencia, que no es inferioridad. Depender, por ejemplo, ahora yo veo un problema gigante de las mujeres que tienen temblor de devenir madres. ¿Por qué? Porque la generación Z, en varias entrevistas que he leído, no tienen el deseo de maternidad. No lo tienen. Porque la maternidad es concebida como algo del que no te puedes nunca quitar de encima. Que no te puedes quitar de encima. O sea, si lo haces eres tremendo, ¿no? Todavía tenemos algún, digamos, ¿cómo se diría en castellano? Estigma social, ¿no? Sobre una mujer que se olvida de su hijo o que lo abandona, ¿no? Pero tenemos tan fuerte el conocimiento de Bowlby, todas las teorías psicológicas del atacamiento seguro, etcétera, etcétera, que entonces devenir madre, o sea, llegar a ser madre es algo demasiado empeñativo, ¿no? Demasiado cargante, ¿no? Ok, entonces, pero esto quiere decir que la reciprocidad, maternidad-filiación, por ejemplo, está vista solamente por un lado de la relación. O sea, ¿y lo que ganas llegando a ser madre? Nadie lo cuenta, ya no se cuenta en la narración pública, ¿no? Y esto es tremendo, esto para mí es tremendo, es un empobrecimiento del humano impresionante que viene de una incapacidad de leer la reciprocidad relacional. Okay. Diferencias. Antes decíamos que el tema del que decía don Giulio, ¿no? de la indiferencia a que llega la posmodernidad. Que diferencia la entendemos como
¿cómo es? Inequidad, ¿no? Y de hecho tenemos programas para la Agenda 2030 de los Estados de las Naciones Unidas de introducir índices positivos de diversity, equity and inclusion. ¿Qué significa esto? Significa que no queremos diferencias de inequidad. Y eso es súper legítimo. O sea, pero eso nos fuerza a volver a pensar cómo queremos entender las diferencias que tenemos seguir rematando, ¿no? Por ejemplo, la diferencia hombre-mujer, ¿no? Que no puede ser de los estereotipos, claramente, ¿no? Ya no puede ir por esa línea, ¿no? Poder también, ¿no? La ontología trinitaria y la antropología trinitaria que desciende de ella nos está dando muchos instrumentos para formar en una óptica de prevención de los abusos, ¿no? Porque si estamos dentro de la, digamos, del contenido de qué son las relaciones trinitarias, entonces también las relaciones de paternidad espiritual, por ejemplo, la vamos entendiendo con unos matices y una profundidad hermenéutica mucho más grande que la del poder dirigir, orientar, ¿no? Que no las quita, sino la enriquece de otras cosas que son tan importantes, tal vez que ahora tenemos que aprender más, ¿no? Y no pasa nada reconocer que en la Iglesia hay muchas cosas que tenemos todavía que aprender para ser cristianos. Ok. Último así horizonte que quería abrir es el tema del deseo, de la cultivación del deseo, ¿no? Cómo cultivar el deseo. Claro, si yo simplemente hablo de deseo hoy en día, atento, porque deseo quiere decir cualquier cosa, ¿no? Y como hemos visto antes, la primera concepción de deseo, deseable, deseado, va en la línea de visible, presentado y prestacional o estéticamente eligible, ¿no? Y entonces yo creo que por esa línea tiene que ir también una educación del deseo, una educación, un pensar antes y después educarnos a un deseo que no quiere plenitud ahora. Por eso con el deseo va la esperanza, ¿no? Un deseo que se desarrolla en la línea inmanente de las cosas visibles es un deseo desesperado, paradójicamente, ¿no? Porque yo nunca tendré la posibilidad durante esta vida, que por cuanto la alargue siempre son unos cuantos años, de experimentar todo lo posible de lo humano, de lo visible, ¿no? Simplemente viajar todo el mundo, por ejemplo, ¿no? No en la línea de la plenitud realizada, sino en la línea de la esperanza. Y eso también vuelve a ponernos en la línea de la verticalidad. Entonces, el tema con que quería acabar es el tema de cómo nos ponemos frente a los nuevos paganismos, a los nuevos paganos, nuevas posibilidades de paganismo, digamos, ¿no? ¿Qué es la verdadera opción? Esto lo cojo de una autriz francesa que tal vez va un poco en la línea de la propuesta que criticábamos antes con don Giulio, de la propuesta de Benedict, de los espacios benedictinos, ¿no? Pero sin tomar esto, ella dice, el vacío que deja el cristianismo que se contrae, ¿no? Y la caída de la cristiandad como civiltad, entonces como también marco educativo, este vacío no está llenado por el nihilismo como nos habríamos esperado hace 50 años, porque el nihilismo es una postura muy dura para vivir.
Entonces, la gente no puede vivir de niquilista, entonces vivirá de pagana, y los nuevos paganismos, hay muchas posibilidades de paganismo. Entonces, yo creo que ganar otra vez la verticalidad de la trascendencia divina se puede hacer trabajando el deseo. Gregorio de Nisa nos propone una cifra que es la del epéctasis, o sea, de un deseo inapagable que está, digamos, apagado sin apagar por la relación con lo infinito y lo eterno, ¿no? Y entonces, esto es algo que a mí me parece súper interesante para volver a leer El deseo en la tierra, ¿no? Que es una chance de volver a descubrir lo espiritual. Por eso la intimidad, por eso todos las dimensiones de las relaciones humanas, que son la posibilidad de interiorizar la relación, ¿no? Porque la interiorización de la relación es algo que no se puede hacer sin el plan espiritual, ¿no? También lo psíquico, que es lo que se lee en cualquier escaparate de cualquier social, ¿no? Apunta a lo espiritual, sin saberlo, sin conocerlo. Entonces, volver a hablar de relaciones espirituales, para mí es algo, en este momento, súper interesante. Por ejemplo, recuperar la realidad ontológica de los ángeles, que son los compañeros espirituales que salvaguardan el hombre dentro de su condición de ambigüedad ontológica, ¿no? Esta llamada a ser para siempre, pero estar en una condición de corruptibilidad continua, ¿no? Entonces, con esto os dejo y abrimos a las preguntas. Don Julio, ¿puedes venir aquí? Sí, por supuesto. No he citado nada de todos los libros que he traído, pero bien, no pasa nada. Bueno, nótese que se alzan las manos rápidamente. Sí, por favor. Aprovechan que yo no estoy de aquel lado y entonces... Dale, primero a Blanca, que bueno, tiene gracias derecho por la exposición. Me parece que pues has conseguido llevarnos por la ruta de la modernidad, pues a explicarnos esa ontología relacional a través de Gregorio de Nisa. Con este remate que me ha gustado mucho, ¿no? De la epéctasis, la esperanza, la estructura esperanzada de la existencia humana, ¿no? Pues bien, abrimos el diálogo tanto para la ponencia de Hilaria como la ponencia de don Julio. Adelante, empezamos con Blanca. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia aquí. No. Tal vez está apagado. Pues no funciona. O si no, ponte aquí, Blanca. ¿Le puedo dar esta? Gracias, Hilaria. No. Aquí el que no necesita el micrófono. Bueno, yo empiezo a preguntar. Gracias por vuestra presencia, aunque me resulta muy insuficiente. Sí. Don Julio me ha dicho al llegar, dice, más vale algo que nada. Eso es verdad. Pero sobre todo en la segunda intervención, que ha sido la de Hilaria, yo encuentro con tu planteamiento, hemos hablado muchas veces, pero nunca te había oído exponer, ¿no? Yo encuentro que hablas de unos términos que pueden tener varios significados y que yo, por ejemplo, les doy un sentido diferente al que tú estás exponiendo. No pasa nada, porque además justo esos del choque entre los intelectos es de donde sale la luz, pero entonces veo que vuestra visita es insuficiente porque no nos da tiempo a contrastar para que hay choque, pero no hay el desarrollo necesario para que pueda salir más luz. Por ejemplo,
Yo voy a tratar aquí de tres conceptos que has utilizado, que yo perdonad mi voz, que yo no los utilizo en el mismo sentido. Por ejemplo, tú has hablado de autodeterminación en la primera parte de tu esto. Hombre, yo tengo un sentido que es posible que no sea el único ni el mejor, de autodeterminación positivo. Es decir, yo tengo capacidad de autodeterminarme porque soy libre, entonces según las decisiones libres que tengo, los compromisos libres que asumo, yo me voy creciendo. Los compromisos, antes decíamos, no, creo que lo hemos dicho en la comida, ahora dicen que quitan la libertad, pero eres más libre cuando estás comprometido que cuando no tienes compromisos, porque vas creciendo, Vale. Entonces, yo tengo de entrada la palabra autodeterminación como algo estupendo. Sin embargo, tú has hablado de la autodeterminación como una especie de deber ante un fin que no puedes conseguir o que tienes tantas posibilidades que prefieres no hacer ninguna. Me parece que entonces estamos hablando de autodeterminación en dos sentidos diferentes. Tú la has utilizado. Yo creo que es un problema de generaciones diversas a las que hablamos, tal vez. Pues igual. O sea, que hay culturas de partida, de puntos de partida digamos, en el afacharse a la autodeterminación, en llegar al tema de la autodeterminación, que es muy diverso si, por ejemplo, tienes familia fuerte, hermanos, te sientes querida, tienes la posibilidad de hacer tu carrera profesional en un lugar durante varios años, tienes una idea de familia que te sigue donde vayas, ¿no? Y una generación que llega de familias 90% rotas, sin hermanos, con una posibilidad de trabajo precario hasta los 40 años, ¿no? Esa es un precario. Bueno, no estoy escribiendo una cosa absurda, estoy escribiendo la realidad de la generación, por ejemplo, millennials. Sí, pero de todas maneras, aunque esto es así, creo que utilizar la misma palabra con dos sentidos diferentes es complicado, porque entonces ya no sabemos de qué estamos hablando. Porque por otra parte, entre los millennials hay un prototipo que cada vez el pobre es más deficitario, pero también entre los millennials hay hijos queridos que han nacido del amor, es gracias a Dios es como el resto fiel que sigue. Y yo muchas veces pienso en la deriva del mundo, digo, menos mal que hay gente que todavía es querida, que es educada, porque esos serán los que salvarán al mundo, ese resto fiel. Entonces, esa es la primera cosa de la autodeterminación. La segunda, que en la ponencia, en la comunicación que ha hecho Ana Cristina en el grupo de trabajo, que aquí no se ha visto especialmente reflejada, habló de la antropología de Gregorio de Nisa, y hizo 4 apartados, y había uno que al final yo le dije, mira, ese creo que lo tienes que tachar, porque está desfasado. Y uno era con respecto a la esposa, que tú también lo has tratado en el mismo sentido. En toda la tradición, cuando las pocas veces que se ha hablado de esposa, se habla como sinónimo de ser criatura. Sinónimo de ser criatura. Tú has hablado de toda la naturaleza humana, que frente al esposo, que es Jesucristo, y eso es lo mismo que se habla con la Iglesia, que es esposa de Cristo, ¿no? Ahí hay algo de verdad, que es verdad, pero es completamente, hay que ponerlo en otro contexto, porque toda la rebeldía intelectual de las mujeres, que yo la entiendo perfectamente, me acuerdo de Kari Elisabeth Borrensen, que fue una teóloga noruega, autodidacta, pero muy fuerte, muy potente,
ella lo único que quería es demostrar que ser esposa no es sinónimo de ser criatura. Entonces, antes comentamos en la mesa, comiendo con don Julio, que claro, hasta que no llegó Juan Pablo II, no se dijo claramente dentro del magisterio que la mujer en cuanto mujer era imagen de Dios. Y si la mujer es imagen de Dios y lo intrínseco de la mujer es ser esposa y ser madre, eso no puede ser sinónimo de ser criatura, tiene que tener una huella de la imagen de Dios. Luego tiene que parecerse a Dios en algo. O sea, ser esposa y madre, porque si yo soy mujer y soy imagen de Dios, lo que yo soy interiormente y relacionalmente, porque la responsabilidad es racional, yo tengo que parecerme a Dios por ser mujer. Entonces, considerar la esposa como sinónimo de criatura es, aunque hay parte de verdad, ponerlo en otras coordenadas, porque si no, estamos en una antropología subordinacionista. Eso es lo que quería decir con respecto a la esposa. Oye, esto merece un aplauso, ¿eh? Gracias. Bueno, y lo mismo quería decirte con respecto a la complementariedad. Hay mucha gente que ha dejado de hablar de complementariedad, incluso varón-mujer. Por ejemplo, Ángel Scola, él propone reciprocidad asimétrica. Y sin embargo, a mí me sorprende que Juan Pablo II hable de complementariedad siempre, hasta el final y cada vez con más fuerza. Claro, si uno considera la complementariedad como eso, tienes un sujeto, dueño de sí mismo, y tiene un complemento. Bueno, si es un caballero, pañuelo o una corbata es el complemento de un traje. Si utilizas la palabra complemento como un complemento de algo que ya es, que está, pues entonces ahí, claro, la complementariedad es muy complicada porque es superior e inferior, todo lo que tú has dicho es verdad. Pero si hablamos de reciprocidad recíproca, o sea, de complementariedad recíproca, ya es diferente. Y es relacional. Porque, por ejemplo, es lo que dice Juan Pablo II, la mujer siempre se ha dicho que es el complemento del varón, pero así como accidental, como quien lleva una flor en la solapa y le hace más elegante. Pero si la mujer es el complemento del varón y a la vez el varón es el complemento de la mujer, ahí hay reciprocidad y están los dos en el mismo plano de igualdad. Con lo cual, yo lo que veo esto es que creo que tenemos que ponernos de acuerdo también en los términos, ¿no? Bueno, pues ya está. Contesto enseguida porque no voy a contestar, simplemente voy a decir que tus preguntas nos hacen muy claro que cada palabra en sí misma no tiene ningún sentido sino en su contexto. Entonces, lo que yo he querido subrayar era cierto contexto donde las palabras que a veces vienen utilizadas pueden ser entendidas de otra manera, ¿no? De una manera diferente. Entonces, si nosotros queremos estar atentos a qué es lo que estamos transmitiendo, lo primero que tenemos que ver es cuál es el contexto en que utilizamos estas palabras y cuál es, Gregorio de Nyssa hablaba de una acolucia del discurso, o sea, cuál es la concatenación entre los conceptos que utilizamos. Entonces, si estamos dentro de una concatenación, estamos haciendo una sintaxis de un pensamiento. Entonces, dentro de esta sintaxis, puedo cambiar las palabras como quieras. Claro, si hablo a una mujer o si hablo a una sociedad que viene del feminismo, digamos, de los años 70, hablo con un programa, digamos, semántico diverso de si hablo a una chica de 15 años que ha visto Barbie, ¿no? Y que viene de la concepción de la mujer de Barbie, que es muy inteligente para mí, pero bueno, esa película es muy inteligente, pero tenemos que estar en diálogo con estas categorías. Entonces, si hablo de autodeterminación a una chica de 14 años hoy, me parece que tengo una antropología de referimiento, una antropología vivida que es muy diversa de la que tenía yo cuando yo tenía 15 años. Entonces, si no hago este trabajo, digamos, semántico
dentro de una sintaxis, que es lo que de verdad quiero transmitir, tengo el riesgo de transmitir cosas que son muy diversas, ¿no? Que van en la línea, por ejemplo, de la prestación, ¿no? De la santidad como prestación, ¿no? O del celibato como prestación, o de la responsabilidad como prestación, ¿no? O de la autorrealización como superamiento del ser humano. Entonces, esto me parece que era el punto, digamos, que quería transmitiros. Después, claramente, se puede echar, como también, si quitas esposa del contexto del comentario de los cantares, no entiendes nada de en qué sentido quiere hablar de esposas Gregorio de Nisa. O sea, es una categoría que no tiene un sentido en sí mismo, sino que lo tiene dentro de una sintaxis, dentro de una colucia, dentro de un insieme. Pero después podemos hablar cuanto quieras de muchas cosas. Gracias. Gracias, Blanca, porque también quiere decir que tenemos que seguir hablando. No se está escuchando, don Julio, disculpe. Ahora sí. No, tiene que estar... Gracias. Entonces, yo creo que es muy bonito esto porque quiere decir que tenemos que seguir hablando y en el fondo es la prueba de lo que estamos diciendo, que las palabras tienen su sentido solo en relaciones, ¿no? Si tú la quitas de las relaciones, no se entiende un texto, el sentido de un texto no está en el texto, sino en la relación del texto y el contexto. Yo siempre utilizo el ejemplo de gift. Si yo digo gift, si uno sabe inglés, dice eso es el regalo, ¿no? Pero si uno sabe alemán, dice no, esto es el veneno. Es la misma palabra, la misma raíz. Entonces, si te llega un paquete con escrito gift, mira de dónde viene, ¿no? Antes de abrirlo, porque... Entonces, son las relaciones de origen, en este caso, ¿no? que te dicen lo que es, ¿no? Y entonces, en concreto, autodeterminación, que autoexusía en griego, ¿no? Que para Gregorio es la característica principal de la criatura, crear la imagen y semejanza de Dios, porque como Dios es libre, ¿no? Si tú lo comparas a la libertad actual, posmoderna, puede ser malentendida como libertad de elección. Entonces yo soy libre si puedo elegir. Cosa que no funciona con Dios, porque el Padre no puede elegir de no engendrar al Hijo, ni el Hijo puede elegir de no volver a amar al Padre, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tomate? Yo creo, es que perdón para mis palabras, ¿no? Pero yo creo que la libertad verdadera es la libertad de relación. Cuando, por ejemplo, en Roma venden una camiseta con la esposa y el esposo, ¿no? Ella que sonríe y él con la cara triste, ¿no? Y por debajo está escrito Game Over, ¿no? Se acabó, ¿no? Ya no juegas porque te has casado, ya tiene esposas, también en castellano, que las esposas se llaman esposas, es un poco masculista, me parece, pero da igual, ¿no? No quiero criticar al idioma, ¿no? Pero algo quiere decir, ¿no? La primera vez que lo escuché dije, ¡me caray tú! ¿No? Entonces, lo que hay detrás de esta visión es que tú, le manette en italiano, ¿no? Cuando tú te casas, es verdad que pierdes libertad en el sentido de elección, no puedes elegir a otra o otro, ¿no? Pero esta relación nueva que surge te abre un espacio ontológico real. Y entonces estás más libre, no menos libre, ¿no? Pero explicar esto requiere trabajar con las palabras y con las relaciones, que es más difícil, porque el problema de las relaciones es que no las puedes traducir en conceptos, las puedes narrar. Por esto tenemos al Evangelio, ¿no? Tenemos una vida para conocer las relaciones, tenemos historias, ¿no? No sé cómo decirlo, no se puede narrar, ¿no? Y también esto de esposa, que yo entiendo, ¿no? Pero claramente trabajando Gregorio de Nisa nosotros tenemos que utilizar esposa en el sentido suyo, no tenemos a Simone de Beauvoir en todo esto, ¿no? Eso es otro contexto, ¿no? Pero si uno lo estudia, por ejemplo, históricamente, ¿no? La creación es pasiva, ¿no? Porque recibe. ¿Y dónde está dentro de Dios la raíz de esto? Está en el Hijo, porque el Hijo se recibe del Padre. Entonces,
Cuando tú estás explicando la creación desde la Trinidad, lo primero que te sale es que la creación es filial. Y esto está en Platón, al final de Timeo. Dice que el mundo es hijo unigénito de Dios. Toma, castaña, ¿no? Entonces, cuando empieza la revelación cristiana, cuando llega la revelación cristiana, el sentido de hijo cambia. El sentido de filiación cambia, porque el hijo recibe todo, pero devuelve todo. Es todopoderoso como el Padre. Entonces, es pasivo y activo. Es una actividad que viene de una pasividad que es relacional, no es pasividad en el sentido de inferioridad, ¿no? Por eso dependencia y autonomía, de hecho. Entonces, cuando Gregorio de Nisa habla de la esposa, el mismo Aristóteles dice que la relación entre padre e hijos es de tipo como monarca, ¿no? Es vertical. Mientras esposo y esposa es democrática, porque lo que veo yo no es así, es también que la mujer en Italia manda sobre el esposo, ¿no? Que sí, pero da igual, para Aristóteles funcionaba así, ¿no? Pero hablar de esposa en este contexto ya es expresar algo de la filiación misma, porque está poniendo en el mismo nivel la creación y el creador, porque el creador se ha hecho criatura. Entonces, está jugando, a él le interesa esposa por la relación, no sé cómo decirlo, por las relaciones que están implicadas, ¿no? Que acercan a una actividad, es una paradoja, ¿no? Después, claro, tú te mueves en la Edad Media, con Santo Tomás, entonces cambia, porque ya vuelve un Aristóteles puro, en cierto sentido, ¿no? Porque también es otro asunto, porque ¿qué buscaban los medievales? ¿Por qué estudiaban Aristóteles los medievales? Porque todos creían en Dios, musulmanes, judíos y cristianos. Entonces necesitaban una base común para hablar. Y entonces tenían en común a Aristóteles, que los árabes habían transmitido, los judíos habían transmitido, y venga, vamos a hablar con Aristóteles, pero era el terreno común, no sé cómo decirlo, no era la sustitución a la fe, ¿no? Nosotros cuando leemos a Santo Tomás hoy no entendemos lo que estaba haciendo Santo Tomás, porque no lo leemos desde sus relaciones. Y una vez hice una prueba que me asustó, porque estaba sustituyendo en clase a Luis Romera en un curso de filosofía. Expliqué esta ontología de Gregorio de Nisa con el gap, distancia infinita entre Dios y el creador y la criatura, y después le pregunto, ¿y para ustedes Santo Tomás está con Aristóteles o con Gregorio de Nisa? Me contestan, Aristóteles. Y estáis diciendo que Santo Tomás no es cristiano, ¿no? ¿Os dais cuenta? Porque hay una lectura de Santo Tomás que está fuera de la historia, ¿no? Entonces, por esto yo he contado una historia también, ¿no? He contado historias y también una historia, porque creo que la única forma de entender a las palabras es dentro de las relaciones. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Compulsando palabras, en el fondo es desarrollar relaciones que nos permitan después trabajar más esto. Recogemos las preguntas y después vemos. Bien, me pide Hilaria si podemos, tenía alzada la mano Ana Cristina, va primero, y luego don Domingo, Juan y Luis Fernando, y después José Luis. Me piden si tenemos todas las preguntas, una por persona, y entonces respondemos todas juntas, ¿de acuerdo? Una por persona por relator. Adelante, Ana Cristina. Ya, una para don Julio que se me quedó en el tintero es que tú dijiste las relaciones no son accidentes, están dentro de la sustancia, pero no todas las relaciones. Entonces, me gustaría entender más esa idea y cuando dijiste que las relaciones humanas están dentro de la naturaleza humana y subsisten, todas esas ideas nos interesan conocerlas más. Sí. Y luego Sí, también un complemento a lo de la exusía, que hablamos Hilaria y yo en el almuerzo, me parece interesante que lo digas en voz alta, es que la autodeterminación es un don de Dios. Entonces, en la antropología de Gregorio de Nisa es él el que nos hace capaces de autodeterminarnos. Pero tú me contestaste,
Sí, pero es relacional, a diferencia de la contemporánea, digamos, ¿no? Entonces ahí me interesaría que dijeras eso para todos porque me pareció muy bonito. Gracias. Y ahí parecería que hay un problema con el auto, ¿no? Habrá que ver. Bueno, pues a los dos muchas gracias. La pregunta va para Hilaria. Me ha llamado la atención que han dicho que estudiaste a Derrida y al hablar de la diferencia, si podrías hablar de la diferencia entre cómo entiende Derrida la différence y cómo la entiende Gregorio de Nyssa. Que me parece interesante eso. Perdón. Juan Asirio, adelante. Gracias, también muchas gracias por esta tarde que ha sido muy iluminadora y muy sugestiva, nos ayuda a pensar mucho más en profundidad. Trataré de ser como simple en la pregunta, pero quizás necesite luego una explicación. Las dos exposiciones giran en torno quizás en el ámbito de la ontología y de la antropología, ¿no? Pero por momentos siento un poco, emulando lo que dice Foucault, la muerte o la vida de la interpretación, si estamos en el ámbito de la hermenéutica o de la semiología, digamos, ¿no? No alcanzo como a... Creo que vamos y venimos en las afirmaciones, ¿no es cierto? Y entonces, a veces siento que hay como mezcla de niveles en los que estamos discutiendo, charlando, tratando el tema. Gracias. Luis Fernando, sí. A ver, también yo creo que una para cada uno, ¿no? Primero, sobre el tema de la noción de esponsalidad, hay un segundo inconveniente que yo veo en el planteamiento. Esta va para don Julio, que fue el que un poco explicó esto al final, que es, además del problema que puede sufrir la mujer, que ya describió Blanca, hay un problema que los varones célibes, no sacerdotes, también sufrimos. Me explico. En la estructura esponsal, que coloca del lado masculino a Cristo, del lado femenino a la Iglesia, del lado masculino a Dios, del lado femenino a la creación, de alguna manera el hombre casado, en cuanto que es parte del sacramento que hace visible eso, está en un sentido, en ese sacramento, del lado masculino, lo cual lo puede vivir además existencial, mística, espiritualmente, ¿no? El sacerdote, toda una línea teológica, lo coloca del lado de Cristo, del cual él se puede ubicar de alguna manera en cuanto miembro de la Iglesia y su relación mística y espiritual respecto a la Iglesia, con mucha claridad. Para las mujeres en general, esto es un regalo, desde el punto de vista espiritual y místico, una relación espiritual mística en cuanto esposa de Cristo, y para las que son casadas, además con su esposo. El célibe no casado, perdón, el célibe no sacerdote, queda totalmente desubicado, por lo menos de mi experiencia. A mí me es absolutamente inútil a nivel místico y espiritual, al margen de que teológicamente pudiera ser cierto, que no lo creo, pero me es absolutamente inútil mística y espiritualmente entenderme en cualquier sentido como esposa de Cristo. Eso, que quede claro. Entonces, si es verdad, bueno, es una verdad bonita, pero relacionalmente me es inútil. Ese comentario que me parece importante para clarificarlo, ¿no? Y lo otro, que este es para Hilaria, también me preocupa qué propuesta o qué respuesta se hace en torno a esta comprendida como problemática de la autodeterminación. Incluso yo diría, o sea, para mí, y probablemente esté equivocado, 1980 al 2000 son de los mejores años de la historia de la humanidad. Alfabetización universal, un nivel más o menos, nunca ha habido paz en el mundo, ni la hay ahora, ni la ha habido antes, no ha habido un solo día de paz, pero guardando las proporciones han sido tiempos relativamente pacíficos, niveles de hambre por debajo de los niveles históricos nunca vistos en la historia de la humanidad, acceso a la educación como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y más bien yo veo un peligro hoy, y por eso digo, me parece peligroso el abordaje. ¿Cuál es la solución? ¿Que haya menos opciones? Quizás es más sano limitar las opciones de la persona para que la persona esté mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso, de entrada, ¿no? Pero sí me pregunto, si el problema es la multiplicidad de opciones,
que la persona es demasiado capaz de escoger, eso me parece a mí que es un diagnóstico que puede llevar a una decisión que de hecho ya se está ensayando. O sea, buena parte de la Agenda 2030 y mucha parte de ciertas líneas políticas que están triunfando o han venido triunfando hoy en Europa, lo que están haciendo es eso, es empezar a limitar la libertad del sujeto, ofreciéndole en esa libertad limitada un camino a la felicidad. A mí eso me suena a cosas que se ensayaron ya, por allá a mediados del siglo XX, o principios. Y ya, con eso termino. Gracias, Luis Fernando. Me parece que por último tenemos a don José Luis. ¿Había alguien más? Ya participó. Don José Luis de México. Sí. La pregunta para don Julio. Don Julio, ¿hay algún camino propedéutico de acceso, de conocimiento a la ontología trinitaria? Y si tiene algunos pasos, ¿cuáles serían? Gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias por sus preguntas. ¿Quién quisiera empezar? Esta es la más difícil, ¿no? Porque la ontología trinitaria se está haciendo de alguna forma, ¿no? Hay mil cosas. De hecho, la idea del diccionario dinámico de ontología trinitaria es aclarar un poco, ¿no? A mí me llama la atención que de partes distintas de la Iglesia, y no solo de la Iglesia, con backgrounds muy diversos, todos vayan buscando esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que ver con el cambio de la modernidad a la posmodernidad. ¿Cómo entrar a esto? Entonces, nosotros trabajamos la relación, entonces trabajamos una versión de la ontología trinitaria. Y una forma, yo te podría decir, mira, la propedéutica es el diccionario. Entonces compro el diccionario, somos felices y ya está, ¿no? Publicidad, presentación de libros, ¿no? Pero yo creo que nos quedamos cortos así, ¿no? Lo que recomendaría en plan serio, de teólogo a teólogo, sería leerte muy bien Catholicisme de Lubac, leerte a Danielou, leerte Ratzinger, la Nouvelle Théologie, y no solo todo ese florecer de la teología que ha empezado, por ejemplo, Introducción al Cristianismo, para mí es la inspiración de la ontología relacional. Yo cuando he leído Introducción al Cristianismo he dicho, oye, entonces Gregorio de Nissa tiene algo muy serio. Entonces aquí tengo unas armas importantes, ¿no? Para la pelea que hay la lidia que no hay que enfrentar, ¿no? Entonces te diría esto, ¿no? Volver a Ressourcement de los franceses, de Ratzinger, no solo, hay otros autores también que son muy interesantes en el ámbito judío, es una paradoja, pero es así, y ver cómo ellos han empezado. Entonces se puede entender mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Después, el tema de la relación accidental o no accidental, ¿no? Que ha sido la primera pregunta. Entonces, es el tema más difícil, porque con Aristóteles todo es sencillo, ¿no? Es accidente siempre. Con la Trinidad todo es sencillo, porque es sustancia siempre, ¿no? Con el ser humano es un lío, está claro. Mira tú, qué raro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a desarrollar una teoría de las relaciones clasificándolas, ¿no? En la medida en que se puede, en la medida en que se conocen. Porque el hombre no es Dios, entonces está claro que no son subsistentes las relaciones del hombre como la de las personas divinas. Pero en el mismo tiempo, la lectura de Aristóteles a mí me parece que se queda corta. Doy un ejemplo. Si uno se lee la teoría de la amistad y la ética Nicómaco de Aristóteles, y yo si la leo a un chaval hoy, el tío no va a leer nunca jamás Aristóteles, porque la idea que cuando sufres tienes que esconderte a tus amigos, porque si no vas a perder a esos amigos, que los viejos no pueden tener amigos porque tienen mal carácter, eso es horroroso. vaya amistad, ¿no? Pero Aristóteles no es tonto, porque no es fácil vivir con ancianos.
Yo vivo con ancianos, no es fácil. Cierra la ventana, abre la ventana. Y se pelean siempre, ¿no? Y este quiere luz, el otro no quiere luz. No, digo, niños, ¿eh? Por favor, ¿no? Entonces, pero cuando se habla de padre y madre, de filiación, allí cambia algo. Es sustancial, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar esas relaciones que son de don de sí. Porque en el fondo nuestro Dios, el Dios trinitario, es el don total de sí que el Padre hace al Hijo y que el Hijo devuelve al Padre. Eso es don total de sí. Esto, una vocación, ¿qué es una vocación? Yo digo, una vocación en la Iglesia trinitariza y libera. Porque cuando tú te das todo o toda a Dios, toda tu vida es relación a la belleza, al amor, a la verdad. Entonces, claro, parece que pierdes la libertad en el sentido moderno, ¿no? Pero en el sentido de Gregorio de Nisa, tú vas a ser más libre, porque estás conectada con el manantial, con la fuente, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que desarrollar, que falta. Yo creo que falta, ¿no? Tenemos que agarrar a los padres, claro, sufriendo con este trabajo, ¿no? De poner las palabras en el contexto, ver también que se puede malentender, porque tengo que moverme del siglo IV al siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Está Heidegger de por medio. Sí, pero yo tengo que arriesgar, no ser preciso para sacar algo bueno, porque aquí, repito, no es una cuestión académica, es vida o muerte. Lo repito, es vida o muerte. El nihilismo, esta sociedad tiene los días contados. Y la culpa, yo creo que es de los años 80. ¿No? Porque los años 80 fueron buenos por los años 60 y 50. ¿No? Porque después de las guerras, la gente se puso a trabajar y vivía de forma realista. Yo mi madre eran 13 hermanos, ¿no? Entonces tuve la suerte de poder hablar con mis tíos, ¿no? Y uno que se murió con 93 años, le pregunté, pero tío, cuéntame, ¿qué trabajo hacías tú? ¿No? Trabajos, ¿no? Hacían a la vez 3 o 4 trabajos según lo que se podía hacer, ¿no? Un día eran ricos, el otro día pobres, se metían a lo que se podía. O ahora, primer día de clase de una niña del colegio donde estoy de capellán, vuelve llorando. Digo, ¿pero qué te pasa, niña? ¿Te han tratado mal? Voy y le pego a los profesores. No, es que no sé lo que han explicado. Mira tú, no sabe lo que han explicado. Por esto pagas, imbécil, ¿no? Tu padre paga porque no sabes lo que van a explicar. Te lo explican así lo sabes. Yo no entiendo dónde está el problema. No, tendría que saberlo. No, niña, eres tonta. Eres tonta porque pagas, además era una universidad privada, un pastón, ¿no? Entonces tú pagas y aprendes lo que te dicen. Y cuidado, porque estás pagando, entonces aprovecha, ¿no? Aprende, ¿no? No, tendría que saberlo. Es imbécil, ¿no? Pero no es imbécil, una niña súper lista. El problema son la relación, la prestación, lo que ha introyectado, ¿no? Que en la sociedad de la prestación, lo que decía ella, ¿no? Entonces, esto también de la mezcla de niveles, yo creo que hay que atreverse a no ser precisos, ¿no? A ser malentendidos, pero dentro de la relación se puede seguir trabajando, ¿no? Porque claramente no es académico, es académico, pero no solo académico, ¿no? Hay algo más, ¿no? Sí, agánchate tú, yo creo que... Hermenéutica o semiótica, ¿no? No, hermenéutica también lo cogemos en el sentido radical en el sentido de expresión con palabras de una realidad que nos supera, ¿no? Entonces, estamos en la perspectiva realista que hemos dicho antes, o sea, ante-heideggeriana, por eso también el tema de la diferencia no me va a meter, porque es un tema post-heideggeriano. Entonces, claramente nosotros hablamos de una diferencia ontológica, que es la diferencia del gap que hemos explicado antes, ¿no? Entonces, si hablo de del tema de las dos naturalezas, implícitamente me doy cuenta de que apelo a una ontología que es del IV siglo de Atanasio dentro del contexto del homoousios y de la controversia ariana.
Entonces, si estoy allí, necesito trabajar las categorías del ser que son platónicas, medioplatónicas, neoplatónicas, ¿no? Como van siguiendo los debates con los arianos a lo largo del IV siglo, estoicas, porque también se inserta, perdón. Entonces, claramente necesito hablar con esas categorías, y también la teoría del lenguaje, que sí que voy a utilizar, porque tiene toda una parte del debate que es sobre la teoría de los nombres, ¿no? Para entender los nombres divinos revelados y para entender en qué sentido hablo de relación, necesito, claro, todo este contexto y toda esa herramienta filosófica que ahora no podemos volver a empezar a trabajar, ¿no? Desde el principio. Y tenéis toda la razón, o sea, eso es una petición de disculpa. Claramente nosotros venimos de otro mundo y entramos en diálogo con fenomenólogos, semiólogos, no sé qué, expertos de otros autores. Claramente necesitaríamos conocernos antes para poder intentar un lenguaje común. Pero en la diferencia de lenguajes, si volvemos a la idea de la sintaxis como la actriz de verdad, ¿no? De posibilidad de búsqueda de verdad común, me parece que allí sí que podemos volver a encontrar la universalidad de la investigación universitaria, que es transdisciplinar y que también tiene en cuenta la excedencia de la realidad, que no está bajo ningún lenguaje absolutamente, ¿sí? Entonces, eso para mí es una línea muy importante de trabajo también en el diálogo entre las varias disciplinas. El tema de la esponsabilidad Cristo-Iglesia en el célibe, gracias por esta pregunta, porque es una pregunta que he escuchado varias veces. Para mí lo más importante, si puedo, te animo a leer el Antirréticos de Gregorio de Nisa, en el debate contra Apolinare, porque allí el tema de la esponsalidad de la naturaleza humana está en Cristo. O sea, Cristo es el verbo que se une a la naturaleza humana. Entonces, el verbo eterno que se une, es como que este matrimonio lo hace dentro de sí mismo, de la misma hipóstasis del verbo que se encarna. Entonces, claramente no apunta a una semántica de la esponsalidad, sino que apunta a una realidad de una unión que no puedes decir. Entonces intentas decirla analógicamente con las uniones más perfectas que conoces. Una de estas es la esponsal, la del acto esponsal. Otra es la de la unidad alma y cuerpo, ¿no? Que es también una unión inefable que no podemos decir. Y otra es otros ejemplos, la caña rota que se une, no sé, ¿no? Muchas otras cosas que utiliza él. Pero es importante que lo de la esponsalidad viene sacada como relación, como relación que no puedes dividir una vez que se ha unido. Ese es el sentido de esta imagen. Por eso la esponsalidad es una imagen, mientras la paternidad es una palabra que indica una persona en recto, ¿no? Autoexusia relacional, gracias. Sí, o sea, autoexusios quiere decir que tiene el surgir de la determinación en uno mismo. Pero esto es exactamente lo que Gregorio de Nisa explica como el tema de la quintesencia de la imagen de Dios que tenemos en nosotros, pero también que es un don, lo vemos cuando dice, dice, por ejemplo, en el discurso catequético magno, de orazione catequética, habla en recto del don de la creación, ¿no? del ser creado como don. Don en el origen del que tenemos el Padre como fuente, como pegué, ¿no? Por otro lado, me parece súper interesante que cuando el hombre peca, hasta la muerte, la posibilidad de autodeterminación
es exactamente el marco de la semejanza a Dios que tiene el hombre pecador, que parece una contradicción, ¿no? Pero allí tenemos también la interpretación, para mí, más profunda de la cruz. O sea, la cruz es Cristo que sigue manteniendo la imagen en el hombre que le crucifica. Porque la determinación del hombre que decide crucificar a Cristo es determinación que viene de su ser imagen de Dios. Pazzesco, eso es pazzesco, ¿no? Locura. Pero eso es, ok. Otra cosa es lo de el tema de limitar las opciones. Claro que no. O sea, no sé la verdad, no sé. ¿A qué cuesta la multiplicación de las opciones? O sea, ¿cuánto cuesta la multiplicación de las opciones? ¿No? Porque, por ejemplo, si ahora yo pienso al costo al coste económico de la medicina transgender, yo no lo hago como problema ético en principio, sino como problema económico, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta mi contribución de taxes, ¿no? De impuestos, gracias. Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema, claramente es un tema. Pero también yo quiero que la mujer de 90 y pico años pueda ser curada. Entonces, es un tema problemático también coger la línea de lo económico, ¿no? Por otro lado, el problema no es tanto limitar las opciones, cuanto volver a pensar el hombre como methorios hacia el bien. Entonces, el problema es volver a encontrar el bien. ¿Dónde está el bien en mi vida? ¿Y qué es este bien al que aspiro, no? Porque el problema siempre vuelve a ser el bien. Ahora, no lo hablamos nunca al bien, ¿no? Es mucho más fácil escribir un libro sobre el mal que un libro sobre el bien. Eso lo hemos hablado con Rémi Brague. Hace 4 años en Roma todavía no ha salido su libro sobre el bien. Es interesante, ¿no? Mientras con Mark Edwards hemos hablado de un libro sobre el mal hace 2 años y ya salió. Súper buen libro, ¿eh? Súper buen libro. Bueno, nada, con esto ya acabamos. Creo que hemos dicho. Hilaria, don Julio, muchas gracias. Gracias a todos por su participación, sus preguntas. Gracias a vosotros. Bien, vamos a tener un momento de conclusiones. Con esto terminamos formalmente nuestras jornadas. Sin embargo, tenemos, como saben, un espacio de trabajo mañana por la mañana. Tiene la palabra Blanca Castilla, presidenta de nuestro grupo promotor y grupo de investigación. Bueno, en realidad voy a pasar en primer lugar la palabra a Alberto Vargas, que es el vicepresidente del grupo promotor que hemos creado para poder hacer estas jornadas. En vez de hacerlas dentro de una institución, que era una posibilidad, lo que hemos decidido ha sido, por la fuerza de los hechos, independizarnos y contar con la colaboración de entidades que ya somos 15 entidades educativas que podemos ir en la misma línea. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, básicamente, previo a que Blanca dé como una especie de síntesis de ideas, me parece que lo que hemos conseguido a través de estas jornadas, además de preparar un espacio de diálogo que es obvio y que ha sido para cada uno de nosotros pues bastante nutritivo y en muchos casos, por no decir en todos, apasionante, hemos conseguido varios asuntos. Por un lado, encontrarnos, conocernos personalmente, los que no nos conocíamos, que somos bastantes de nosotros por haber empezado en un entorno a distancia, y luego detectar también pues nuestros puntos en común, nuestros intereses, nuestras investigaciones, clarificarnos cuál es el enfoque, cuál es el abordaje que cada uno está haciendo a nuestros puntos neurálgicos de investigación del grupo, y por otro lado también detectar en qué asuntos podemos hacer equipo,
Esto me parece que ha sido muy relevante, ver con quién pues, somos un grupo grande, y no por grande poco consolidado, sino creo que nos hemos dado cuenta de que la sintonía es amplia, ¿no? Es amplia, y en ese sentido también uno de los frutos de estas jornadas es que hemos ido estableciendo una especie de lenguaje común, ¿no? Hilaria pues un poco lo ponía sobre la mesa y lo ha sufrido junto con don Julio, porque efectivamente tenemos pues ya muchos años trabajando cada mes, cada 2 meses, dependiendo de la frecuencia del momento, y hoy se nota, hoy se materializa ese lenguaje común, unas ciertas nociones y unos ciertos planteamientos, unos modos de enfocar los problemas que hoy podemos decir que son bastante compartidos, y que además ustedes se dan cuenta de que son precedidos o respaldados por pequeños grupos de trabajo como anexos, porque pues hemos conseguido integrar en este grupo de investigación en muchos casos pequeños grupos pues que son autónomos. Por ejemplo, me viene a la mente el Cefabios en México, que si bien tiene la inspiración y el liderazgo de este grupo, pues es un grupo de investigación a su vez autónomo, con sus propios objetivos. Pues esto hace que se vaya consiguiendo una especie de organización de inteligencias, una especie de patrimonio común que tiene mucho valor, y quisiéramos como destacar ese valor, que aquello que decíamos en una junta inicial, el pez no sabe que está mojado, ¿no? Y por otro lado también nos damos cuenta de la responsabilidad, de lo que está por venir, y de la necesidad por ese mismo patrimonio. Alejandra nos lo enfatizaba, ¿no? Como una invitada, diciendo, esto no es normal, ¿no? Y por lo tanto hay una responsabilidad de aprovechar ese capital y ser capaz de concretarlo en una especie de producción práctica que materialice de un modo más claro ese patrimonio común. Pues eso por mi parte. Muy bien. Bueno, las jornadas tenían de entrada un triple objetivo: empastar un equipo de investigación, que creo que lo estamos logrando, es decir, ya nos conocemos, sabemos cada cual lo que pensamos, etc. Sabemos, mañana tenemos la última reunión del equipo y vamos a ver qué vamos a trabajar, cuáles son los puntos neurálgicos de la investigación y cuáles van a ser la actividad para los próximos 3 años, por ejemplo. Estas son las primeras jornadas, pero periódicamente se repetirán, y tenemos también que escoger, dentro de lo que cabe, porque es cuál será el tema nuclear, aunque tiene muchos temas alrededor. Segundo objetivo era profundizar en un nuevo paradigma antropológico. Y el tercero, publicar las actas, cosa que haremos. Entonces, el nuevo paradigma antropológico que se necesita, como el comer en esta humanidad que se ha deshumanizado y que no sabe contestar quién es el hombre, hay por lo menos 4 puntos neurálgicos, que son los que hemos desarrollado en las ponencias. Primero, destacar la originalidad de la antropología y no confundir la antropología como una ciencia segunda dependiente de la metafísica. Eso, la metafísica trata sobre el ser, pero desde las categorías de la metafísica aristotélica, que es el prototipo de metafísica, que es un desastre cuando se pierde Aristóteles, y una recuperación, cuando se recupera, la filosofía vuelve a coger ritmo. Sin embargo, desde la sustancia de los accidentes, desde la potencia, desde
de la materia y forma, no se llega a la persona. La persona está a otro nivel. Lo mismo que esa relación que no es accidental. Entonces, es importante, y creo que en el equipo estamos ya en ello, tenemos que desterrar incluso esquemas cosmológicos, como por ejemplo hablar del don que es dado y el que es recibido, en la recepción como pasividad. O sea, el esquema actividad-pasividad son dos accidentes de Aristóteles. Entonces, quien da, quien acepta, la aceptación tiene la misma categoría que el don. Esto lo dice Karol Wojtyła, lo dice Polo, lo dicen casi con las mismas palabras. Es decir, las relaciones humanas y las relaciones también de Dios con nosotros no son la de la criatura pasiva con respecto... No, hay también una aceptación, bueno, desterrar esquemas cosmológicos a la hora de hablar de antropología, cosa que no es fácil, pero que hay que conseguirlo. O, por ejemplo, que el crecimiento no siempre es un paso de potencia a acto. Esto lo he aprendido de Alberto, que ha estudiado el crecimiento en Polo. Entonces, por ejemplo, no solo la consecución de los hábitos, que es una riqueza de la naturaleza humana, que va acumulando saberes, que va acumulando hábitos morales, etc., sino que hay un crecimiento en el ser. Porque uno, por ejemplo, algo propio del ser personal es el amor. Entonces, uno puede siempre amar más y mejor. Y eso no es un paso de la potencia al acto, sino de un acto a un acto más grande. Entonces, el paso del acto a otro acto, eso es lo propio del crecimiento humano. Bueno, esos son una primera categoría panorámica para entender el nuevo paradigma antropológico. El otro es la centralidad de la persona. No basta a estudiar al hombre desde la composición cuerpo y alma, que es cierta, sino que es muy enriquecedor aplicar a la antropología la distinción, esa esencia que se ha redescubierto a final del siglo pasado, de Santo Tomás. El propio Santo Tomás no lo hizo. Pero Polo, que ha proseguido a Santo Tomás, sí que lo ha hecho. Entonces, advertir que la persona la persona en concreto es el acto de ser de cada uno, que nos hace único y irrepetible. Mientras que la naturaleza, tanto cuerpo y psique, es lo que transmiten los padres. Pero lo único irrepetible, y eso es el espíritu o la persona. Entonces, hay gente que ha hablado de una antropología triádica o ternaria, que tiene raíz no solo platónica, que lo debo decir en algún momento, pero no se ha transmitido así desde Platón, pero sin San Pablo. Aunque en realidad el cuerpo y el alma, que son la naturaleza, y en su desarrollo la esencia, se dualizan con el acto de ser, o sea que el hombre es trascendentalmente dual, trascendentalmente dual, es díada siempre, así como Dios es trino, nosotros somos díada tanto en nosotros como en la diferencia varón-mujer. En nosotros no hay tres tipos de personas distintas, solo podemos ser varones o mujeres. Es muy importante distinguir entre la naturaleza y la persona, que eso ya lo hicieron los capadocios. Yo pensaba antes que solo para estudiar a Dios, pero Ana Cristina nos ha explicado el Tratado Antropológico de Gregorio de Nisa, y es una maravilla, que hay que leérselo. De momento no está traducida al español, que es otro de los objetivos que tenemos en nuestro grupo de trabajo, que haya más bibliografía filosófica, teológica, de la teología del cuerpo en español, que es el público que más está deseando enriquecer su propio pensamiento, que tiene unas bases cristianas, ¿no? Porque la mayor parte de los cristianos y de los católicos en el mundo pues hablan en español. También estoy viendo ahí
a nuestro delegado de San Petersburgo, también los ortodoxos son cristianos y no hablan español, pero bueno, él va a hacer la traducción de la teología del cuerpo para los rusos, según me ha contado. Entonces, ya está. Si hay una lucha contra el humanismo europeo que ha llevado la civilización a todos los continentes, ahora quizá tenemos que hacer un humanismo centrado en la persona. O sea, lo que Juan Manuel Burgos dice, el paso del humanismo al personalismo. Eso no basta la naturaleza para fundamentar ni la dignidad humana, ni la identidad humana, ni siquiera la ética. Hablamos de ley natural porque no tenemos otra manera, teníamos hasta ahora. Pero ya Polo, que era de jurista, decía, yo esto no lo llamaría ley natural, en todo caso ley existencial. Esas son las leyes de la propia experiencia que nos ha contado Yves Semen. Tercer punto es profundizar en la experiencia humana, en las experiencias originarias, que no voy a repetir, pero sí que ver esas dos dimensiones de la intimidad que nos ha explicado también Yves Semen, que es la intimidad de estar a solas con Dios, ese formarse la propia conciencia y luego uno se advierte que no puede ser solo, que tiene que vivir para alguien. No es bueno que el hombre esté solo, que en el Génesis está puesto en boca de Dios. Esa llamada a la comunión, que es, digamos, la segunda parte inseparable de la estructura de la intimidad humana. Y luego la necesidad de una ontología relacional, que es lo que esta tarde hemos visto, que nos ha sabido a poco, porque la relación es la única diferencia que se encuentra en el ser en cuanto ser, que es Dios. En Dios, ahí tengo yo colegas que están en contra, porque no, tenemos mucho choque, porque dicen el espíritu es asexuado. Digo, no sé según qué entiendas por sexualidad, pero desde luego Dios, que es espíritu, hay diferencia en Dios. Igual, lo más profundo de ser varón y mujer es que hay diferencia dentro de la persona humana. Y se puede hablar de persona masculina y persona femenina, que esa es la tesis hacia la que va Juan Pablo II, que ya exploró Julián María hace mucho tiempo y que yo he hecho mía porque la veo igual. Y luego, estos serían los 4 puntos que hemos tratado, que me parece que están todos muy mezclados. Hoy nos hemos enterado mucho mejor que la relación no es un accidente al oír hablar a don Julio, que cuando se expuso, cuando se hablaba desde la filosofía como ciencia primera. Bueno, quizá porque ya estábamos más preparados y de repente dices, claro, esto era lo que estábamos intentando ver. Bueno, y luego, una conclusión que todavía no hemos puesto en común, pero que es un reto que nos ha lanzado Yves Semen, es que tenemos la obligación de hacer una edición crítica de la teología del cuerpo en español. Hay una edición, pero ya de hace 20 años, que tenemos aquí al editor, que es... Otra edición. Otra edición crítica. Sí, porque aquella ya mejoró, la que tenemos ahora ya mejoró la traducción del Observatorio Romano, pero ahora, tanto en Estados Unidos como en Francia, han hecho una edición crítica contando con los textos en polaco, que ya estaban escritos, ya es otro. Y luego, bueno, unificando una serie de cosas aquí, de eso sabe muchísimo Jaime, porque ya tiene 2 folios escritos de todo lo que hay que cambiar en la edición crítica. Y ya para terminar, le quiero pasar la palabra a Jaime para que nos diga cosas prácticas. Dice, yo voy a ir a lo práctico, pues nada, a lo práctico. Creo que ¿se escucha? Sí. No, más que lo práctico, simplemente acá. Jaime, ¿me permites una palabra breve? Yo quisiera pedirles a todos, por favor, un aplauso para Jaime y para Blanca y también para Francisco, que han hecho un trabajo de organización increíble y gracias a ellos estamos hoy aquí, cada uno con su propio itinerario. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo. Ciertamente
todos hemos contribuido con un poco, pero lo que ustedes han hecho, y especialmente diría a Jaime, porque Blanca la doy por descontada, ella viene 30 años trabajando en el asunto. Muchas gracias, gracias por ese esfuerzo. Gracias a ti, Beto, y yo lo que iba a decir es agradecer también a los presentes por estos días que nos hemos podido conocer. Muchos nos conocíamos solo por Zoom y la verdad es que ha sido muy interesante, no solo el aula, sino los pasillos, las comidas, las sobremesas. Entonces ha sido muy interesante. Perdón por regañar a veces porque hay que empezar a tiempo, me sabe mal, pero es que si no, con filósofos y teólogos es imposible seguir un horario. Entonces, agradecer y espero que podamos... También gente nueva que ha venido por las tardes, pues nos encantaría seguir trabajando juntos. Ya habéis visto un poco los proyectos. Las conferencias que hemos escuchado van a estar grabadas en YouTube y tenéis nuestros canales de contacto para poder seguir trabajando en proyectos comunes. Agradecer a los que están conectados, que no es lo mismo que estar presentes, pero es mejor que nada. Pedirles perdón porque ayer no les mandamos la traducción de la charla de Yves Semen que teníamos en la versión bilingüe y por eso pues no lo pudieron seguir. Pero les vamos a mandar el texto, o ya lo han recibido, y de esa manera pues pueden recuperar el vídeo y ojalá les sirva. Perdona, quiero añadir que los vídeos tal y como se han grabado estos días se van a separar conferencia por conferencia y en la conferencia de Yves Semen por debajo va a ir puesta la subtitulación. O sea que aparte de que tengan el texto ya traducido, en el vídeo se va a ver la traducción. Pues mira, entonces si se esperan unos días, fatigan menos en seguirla. Y agradecer finalmente a todos los ponentes desde el primer día hasta hoy por lo que nos han compartido, por su experiencia, porque el estudio nace de una vida y la verdad es que hemos apreciado muchísimo. Nos ha faltado tiempo, pero es el límite que tenemos. Y finalmente a las instituciones pues que nos han ayudado, empezando por la Fundación Universitaria Española y por las demás que ya están los que han colaborado y que nos han apoyado, pues gracias a todos. Y termino con una frase de Juan Pablo II. En el año 99 él dice que la respuesta cristiana al fracaso de la antropología individualista y colectivista exige un personalismo ontológico arraigado en el análisis de las relaciones familiares primarias. Y yo creo que lo que hemos escuchado estos días desde distintos puntos de vista, vemos las tesis de Hemmerle sobre ontología trinitaria, el trabajo de Coda, pero luego del Centro de Ontología Relacional, lo que el profesor Burgos con el personalismo ontológico moderno está buscando promover, lo que ha hecho también el canal Ouellet con la antropología familiar, pues todo eso son distintas maneras. Yves Semen con la antropología adecuada, el hombre imagen en la comunión. Pueden ser perspectivas distintas, a veces lenguajes distintos, pero estamos buscando lo mismo y ojalá pues esta respuesta al fracaso de la antropología pues pueda unir a muchas voces que están intentando estudiar y compartir la verdad. Nosotros ya son las 8 y hemos de respetar los tiempos porque aquí tienen que cerrar, así que muchas gracias a todos y feliz regreso los que viajan.